tardes, amigos televidentes y radioyentes que nos sintonizan a través de este canal 27 RNN. Estamos aquí una vez más en su programa Franklin Va, este día de hoy con la sección Participemos, la sección joven de este programa, un contenido sumamente especial que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Me acompaña Irina Serrano, quien se integra a este espacio televisivo y pertenece a la red de la juventud con Franklin. Hola Irina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo estoy feliz y contenta pues de estar formando parte de este programa Franklin Va, que es una iniciativa bellísima y tomando parte pues de lo que es la sección, por así decirlo, de los jóvenes con Franklin. La verdad que me siento muy feliz y contenta de estar aquí, no solamente tanto por eso, sino porque hoy, señores, se celebra un día muy especial, se conmemora pues un año más de lo que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, a propósito de tantos abusos que vemos diarios en las noticias y los medios de comunicación, pues que se cometen contra la figura femenina, no solamente en República Dominicana, sino también en toda Latinoamérica. Es un día memorable muy para nosotras las mujeres y también para todos los hombres, pues que nos sintonizan y pues están conscientes de esta dura realidad. Así mismo es, Irina. Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer y cabe destacar que este día fue establecido en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se celebró en el año 1981 en Bogotá, Colombia. Desde esa fecha, pues hoy se celebra este día y se recuerdan a unas heroínas de nuestro país que son las hermanas Mirabal, por la gran lucha que ellas tuvieron en nuestra historia para defender nuestro género, para defender lo que es la libertad en nuestro país. Y tuvieron una lucha y se conmemora este día, se recuerda a esas heroínas y también nosotros aprovechamos esta fecha para agradecer y hacer muchos actos de conmemoración de este día tan importante en la historia de nuestro país. ¿Quiénes son las hermanas Mirabal? Es una pregunta, Irina, que yo creo que pocos dominicanos se hacen, ya que desde que estamos en las escuelas, pues se nos habla de lo que es la historia de las hermanas Mirabal. Se conocen tanto nacional como internacionalmente, y desde que se mencionan las hermanas Mirabal, pues obviamente uno piensa en la figura de Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, quien fue uno de los dictadores, de las dictaduras que estableció más férreas de América Latina, y pues las hermanas Mirabal fueron unas mujeres que se impusieron fervientemente a esto de la dictadura. Así se conocen en nuestro país y en el mundo también. Así es, Yocasta, y yéndonos también un poquito más históricamente hablando, nuestras queridas Mirabal vienen pues de la provincia Salcedo, específicamente de la sección Ojo de Agua. Eran unas jóvenes intelectuales, destacaron pues en sus estudios específicamente en La Vega, tuvieron una formación cristiana católica presidida por las monjas, ese colegio pues de la Inmaculada Concepción, así se llamaba, y destacaron por su coeficiente intelectual. Fueron unas mujeres que impactaron a la sociedad dominicana, no solamente por sus valores e ideales, sino también porque tenían un intelecto, un coeficiente intelectual que sobresalía pues dentro de su centro de estudios. Vemos cómo Trujillo pues toma posesión, vemos cómo, por así decirlo, misteriosamente, la familia de estas jóvenes pierden sus bienes materiales de una forma prácticamente injustificada. De ahí que las hermanas Mirabal pues comienzan a ver que es una tiranía realmente, que es un régimen y no pues una política democrática como podemos disfrutar de hoy en día, Yocasta. Y la verdad que también vemos que esto es lo que las impulsa a ellas a formar parte de lo que fue el movimiento 14 de junio, presidido precisamente por Manolo Tavares Justo, quien fuera posteriormente el esposo de Minerva Mirabal. Vemos que realmente la situación del país se torna un poco tensa porque Trujillo pues excede lo que es los parámetros normales de la democracia y pues procede no solamente a humillar a esta familia, sino a la mayoría de las familias dominicanas que se oponían a una forma tan despótica y horrenda de gobernar como fue la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Así mismo es, Irina. Fíjate, esta es una historia escalofriante, se podría decir, ya que nos cuenta la historia de que las hermanas Mirabal, dos de ellas, particularmente Minerva y María Teresa, fueron torturadas y maltratadas en un sinnúmero de ocasiones. Se dice que es increíble porque a pesar de esas torturas y de esos maltratos que ellas recibieron, pues no fue suficiente, no fueron motivos para que ellas pues se decidieran a dejar su lucha. Al contrario, siguieron
estuvieron más positivas en lo que era su lucha por la libertad y por la democracia aquí en nuestro país. Esos tiempos eran unos tiempos donde no existía voz en la mujer, o sea, la mujer no tenía voz. Eran unos tiempos donde la mujer se dice que tenía limitaciones hasta para los estudios. Es una cosa totalmente increíble. Ahora en nuestros tiempos pues vemos que nosotras podemos decidir lo que vamos a estudiar, podemos graduarnos y ser mujeres proactivas en la sociedad. En ese entonces ellas no tuvieron ese derecho de ser unas mujeres proactivas. No lo tuvieron porque no se lo permitían, sin embargo se impusieron hasta luchar y lucharon hasta morir, pero consiguieron su objetivo. Claro que sí, es sumamente importante ver cómo la mujer dominicana a través del tiempo se ha superado, no solamente obteniendo el derecho al voto, sino también muchísimas cosas después de la caída del tirano. También vemos que el 18 de mayo de 1960, tanto las hermanas Mirabal como sus esposos fueron acusados de traición al régimen, pues vemos cómo el destierro podría ser, si tú corrías con suerte, eras desterrado o desterrada de tu tierra natal, de tu país, por cometer uno de los hechos que en ese entonces y todavía pues se paga a veces hasta con la muerte, lo que es la traición política. Entonces vemos cómo son encarcelados todos ellos por injustamente, pues supuestamente conspirar en contra del régimen trujillista. Posteriormente a esto vemos cómo supuestamente para suavizar la situación sociopolítica que se vivía en ese entonces, Trujillo decide dejar en libertad a las hermanas Mirabal, producto de la misma presión de la sociedad, de que había una situación muy tensa, pues porque eran mujeres que destacaban, como dije anteriormente. Entonces vemos cómo él las deja libres para suavizar un poquito la situación sociopolítica, pero sin embargo sus esposos continuaban pues bajo la opresión del régimen, seguían tras las rejas por supuestamente conspirar con el régimen, que no era cierto. Simplemente yo casi era una manera pues de ellos expresarse y de decirle al país que no estaban de acuerdo con esa tiranía, con ese régimen que lamentablemente solamente destacaba las labores de Trujillo, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión y lamentablemente se vivía un panorama muy tenso dentro de lo que fue la sociedad dominicana bajo el régimen trujillista. Así que lamentablemente fueron encarcelados injustamente porque realmente no cometieron ningún delito para merecer prisión. Pero bueno, ya vemos cómo Trujillo, pues para pasar la mano, como decimos popularmente los dominicanos, dejó en libertad a las Mirabal, cosa que ellas no aprovecharon para decir, bueno, vamos a estarnos tranquilas porque vemos ya que el tirano está molesto, sino que al contrario, esto les dio pues como fuerzas para seguir luchando pues para quitar o derrocar el régimen tiranista. Asimismo, Irina, se dice que él tenía un doble sentido al dejarlas a ellas en libertad. Efectivamente. Y básicamente es de admirar la decisión. Su valentía. Que ellas tuvieron, la valentía, claro, porque, sí. óyeme, era una época de nuestro país donde todo el mundo vivía para satisfacer los deseos del rey, que en ese entonces era Trujillo. Y no solo el hecho de ellas haber estado en prisión y de que sus maridos estuvieran en prisión, no fue motivo para que ellas se dejaran... Exacto, se dejaran vacilar en algún momento y decir no. Ellas siguieron en su lucha constante y al final eso es lo que nos da los resultados que nosotros queremos en algo. Cuando tú te impones y haces las cosas porque las quieres y pones de tu esfuerzo y no te dejas vacilar, no vacilas en ningún momento, pues tú logras los objetivos que quieres para eso. Las hermanas Mirabal fueron unas mujeres totalmente valientes, una valentía que hoy en día quizá nos falta mucho, pero que estamos en un momento democrático de nuestro país, en un momento donde nosotros tenemos libertad de expresión y es bueno recordar estas historias porque es lo que constituye la historia de nuestro país, la historia revolucionaria de nuestro país, todas esas luchas que no solo también se recuerdan a ellas, se recuerdan a muchas otras personas que también lucharon mucho por lo que es la libertad aquí en nuestro país y que hoy nosotras, esta generación, estamos disfrutando de esa libertad, ¿verdad, Irina? Claro que sí, también cabe destacar también que se le llama el tiempo de las mariposas porque era un nombre que a Minerva le encantaba, ella parece que se identificaba con las mariposas y por eso tenían este nombre. Es igual como en los tiempos patrióticos de los padres pues de la patria Duarte, Sánchez y Mella, que se llamaban los Trinitarios, porque era una fundación secreta donde de 3 en 3 hacían pues sus planes para derrocar el régimen, en ese entonces el gobierno haitiano.
Entonces vemos cómo de ahí sale el nombre de las mariposas, que como también se escribió un libro posteriormente a esta época, porque ellas se identificaban bajo ese seudónimo. O sea, algo muy femenino, muy bonito, muy tierno como ellas, que dicho sea de paso, no era nada tierna la circunstancia que se estaba viviendo, no solamente para las mujeres, sino también para todo el pueblo dominicano que sufría, claro que sí, de una forma tremenda, esa opresión política que solamente pudo marcar en la historia dominicana el gobierno tirano una tiranía de Trujillo, que gracias a Dios estamos libres ya de esa situación política. Así mismo, fíjate, le dieron mucha agua de beber las Mirabal, claro que sí. Muchísima agua de beber porque fueron las que iniciaron quizás ese movimiento y gracias a ellas pues derrocan a Trujillo un año después de su muerte, casi un año después de su muerte. Así es, y vemos también cómo la mujer dominicana se ha superado, vemos como la doctora Milagros Ortiz Bosch también llegó a ser vicepresidenta, o sea, una mujer primera en la historia dominicana. Y vemos también cómo las mujeres ocupamos recientemente, en tiempos actuales, posiciones importantes dentro de la política y la sociedad, como es el caso también de doña Vilella de Paliza, que es una mujer empresaria que ha marcado un precedente dentro de lo que es la situación económica nacional, y un sinnúmero de mujeres, no solamente las dominicanas, sino también presidentas, como es el caso de Colombia, como es el caso de muchos países que han disfrutado de esa libertad femenina, pues para ocupar no solamente de ser las primeras mandatarias de su nación, sino también importantes puestos políticos. Así es, también tenemos dentro de la misma familia de las Mirabales, también un Mirabal, que ahora es diputada también aquí en nuestro país, y muchísimas mujeres que se destacan, porque es lo que te digo, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, tú puedes hacer, estudiar lo que tú quieras, y eso era que en esos tiempos no se veía, pero ahora sí se está viendo eso. Claro que sí, también, ahora que tú mencionas, Yocasti, la palabra estudiar, es lamentable el caso, pues cuando estuve viendo la película que se hizo recientemente, de que interpretaba a la dominicana Michelle Rodríguez, y fue algo que me impactó ver cómo ella, Minerva, que era el personaje que representaba a Michelle, no pudo ejercer el derecho después de graduarse, porque Trujillo se lo impidió. O sea, ella se quemó las pestañas, como decimos popularmente los dominicanos, para después no poder aplicar en la sociedad esos conocimientos adquiridos, y dicho sea de paso, era una profesional tremenda, con un coeficiente intelectual muy elevado, que la acreditaba como un profesional de calidad, pero simplemente, no por el hecho necesariamente de ser mujer, sino también por ser opositora al régimen, vemos como Trujillo lamentablemente la corta a ella y a sus hermanas para que no puedan ejercer el derecho, que se hubiese hecho tremendo lío, Yocasti, déjame decirte, porque con ese ideal, esa forma tan revolucionaria que tenían, e imagino yo que ejerciendo, Trujillo sabía que era una clara amenaza para su gobierno despótico. Definitivamente que sí, era una fuerza increíble. Un pilar también de motivación para las demás mujeres que quizás no se habían animado. Iba a ser un pilar definitivamente. Claro que sí. Bueno, señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque en breve retornamos con muchas cosas interesantes que ustedes deben saber. No se muevan.